Dicen que una madre es capaz de todo por su hijo, pero ¿qué pasa cuando el mundo le da la espalda? Esta es la historia de Yanaya Wilkinson, una mujer que no está rota, está harta. Bienvenidos a Retina Rota, yo soy Graciela y en esta ocasión estaremos analizando el thriller psicológico de Harta de la plataforma de Netflix. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. Nuestra historia comienza con Yanaya, que baña con mucho cariño a su hija Aria. Le pide que tenga cuidado pues está jugando con su proyecto de ciencias en la bañera y las baterías son muy costosas. Aria le pide que pague el dinero para el almuerzo y le explica que si no lo hacen, sus compañeras se burlarán de ella. Y le menciona que la profesora le llamó la atención frente a sus amigas. Su madre le promete que hará el pago, pues hoy es su día de cobro. Al salir de su habitación, la dueña del apartamento la intercepta para cobrarle la mensualidad. Al ella no tener el dinero, está la amenaza con desalojarla. Yanaya se aturde momentáneamente, pero dice que no pasará de hoy, que le pagará. Lleva a su niña a la escuela y saluda a su profesora mientras ésta se queda observándola de una manera muy extraña. Luego llega al trabajo tarde y su jefe se enfada, aparte de que tiene muchos clientes en espera. La primera cliente en atender tiene unos artículos que con su tarjeta no puede comprar. A Yanaya mencionarle el problema con la tarjeta, la clienta se torna agresiva, la insulta y al final le lanza una botella de cristal entre los pies y Yanaya se asusta. Luego llega el jefe y le grita para que limpie el desorden. Su compañera, Bonnie, va donde ella y le pregunta que cómo está, que si se encuentra bien y que se le hicieron daño. Ella dice que se encuentra bien y que no le hicieron daño y que no se preocupe por ella. Entonces Bonnie saca un billete y se lo ofrece, ya que sabe la situación económica en la cual ella se encuentra, además de la situación de salud de su hija. Ella lo rechaza recordándole de que hoy es día de pago y que todo mejorará. Entonces recibe una llamada de la escuela. Algo le pasó a su hija. Llega el jefe y le pide que de inmediato vuelva al trabajo. Yanaya le suplica que le permita ausentarse para poder ir a la escuela, que algo está pasando con su hija. El jefe acepta, advirtiéndole que solo tiene 30 minutos para poder llegar luego de ver a la hija. Podemos notar que aunque ella lo intenta, las personas no empatizan con ella. No pueden ver más allá de lo que tienen enfrente sin saber lo mal que ella lo está pasando. Simplemente les es más fácil de decir que no, y está en la espalda, algo típico de esta sociedad. Apreciamos una gran ansiedad y agotamiento emocional acumulado debido a la gran presión constante a la cual a ella la somete. Conduce hasta la escuela y se encuentra con la maestra de Aria, que le dice que ya es demasiado tarde debido a que ya llegaron los del servicio social a llevarse a su hija. Yanaya le implora que por favor no se lleven a su hija. Entre llantos les explica de que ella está haciendo todo lo que está en sus manos para darle todo lo mejor a su hija, que por piedad no se la lleven, que ella necesita mucho cuidado de sus medicinas. Lamentablemente el personal del servicio social también le da la espalda. Luego sale de la escuela y se dirige a su trabajo con la rapidez que le deja el tráfico y la lluvia. Intenta hacer un rebase pero casi colisiona con un auto que venía. El chofer del auto se enfurece y le lanza un vaso de café al cristal y luego la sigue. Al alcanzarla, la choca por la parte de atrás del vehículo, entonces pierde el control y da varias vueltas en la calle. El auto no enciende, por lo que se desmonta bajo la lluvia para revisarlo. En ese momento llega un oficial. Cuando aliviada va a explicarle sobre el tipo que le impactó, aparece este enfurecido e insultándole y diciendo que él es policía, amenazándola con hacerle pagar. La oficial le dice al otro oficial de que se marche. Este lo hace mientras le dice: si vuelvo a verte donde sea, voy a encontrar una vía legal para volarte los sesos. Para la mala suerte de Yanaya, la oficial le pide su licencia de conducir y su registro. Lamentablemente están vencidos. Les dice que le va a poner la multa y se va a llevar el vehículo. Yanaya le pide que no lo haga, que lo va a pagar. Ella sabe todo lo que implicaría que le quiten el vehículo y que le pongan la multa. La oficial hace caso omiso y otra vez le dan la espalda. Regresa a su trabajo. Su jefe no le deja tomar su puesto. De forma muy severa le reclama que le dio 30 minutos y llegó 2 horas después. No le deja dar explicaciones. La despide. Y entonces Yanaya pide su cheque.
Su jefe, con aire y enojo, tajantemente se niega y le dice: estás despedida, no tengo que darte nada, te llegará en algunos días a tu buzón. Yanaya trata de hacerlo entender que no puede durar varios días. Todo esto para nada. Tiene que irse con las manos vacías y un nudo en su corazón. Y sí, otra vez más le dan la espalda. La cosa no termina ahí. Para empeorar su panorama oscuro, al llegar a su casa, encuentra todas sus pertenencias en la acera, afuera, bajo la lluvia. La dueña del apartamento le restriega que ya estaba cansada de pedir el pago. Yanaya queda destrozada. Otra vez más le dan la espalda. Recoge el proyecto de ciencias de su hija y sus medicinas. Frente a todo esto, decide volver a su antiguo trabajo para que le den su cheque y poder así pagar el alquiler. Nuevamente su jefe se niega con varios insultos. Mientras discutían, llegan dos personas. Uno, al ver la placa que tiene Yanaya en su pecho, con su nombre, la llama por su nombre y saca un arma. Son dos ladrones y exigen todo el dinero de la caja fuerte. Cuando el ladrón quería quitarle la mochila para meter el dinero, Yanaya se niega y comienza un forcejeo. Yanaya le quita el arma y, sin pensarlo dos veces, le dispara al atracador. El jefe llama a la policía mientras dice que ella es cómplice, pues el atracador dijo su nombre. Al escuchar esas palabras, Yanaya pierde el control, dispara a su jefe quitándole la vida. Toma su cheque y se va. Cruza el banco para poder cambiar el cheque. Al rato llega la policía al supermercado. Los oficiales Kay y Bill investigan las cámaras de seguridad y ven todo lo que pasó. La detective Kay Raymonds tiene sus dudas. Luego de ver los videos, decide investigar más a fondo y entonces habla con su amiga Bonnie. Esta dice que Yanaya sería incapaz de hacer un robo. Dice que es una buena madre y que en estos momentos está pasando momentos muy difíciles. El detective Bill piensa que ya todo está claro. Para él es culpable. Para la detective Raymond no hay seguridad. Ella tiene sus dudas. Yanaya llega al banco, el cual está por cerrar. Le dice al guardia, pero este se niega porque ya están cerrando. Entonces la gerente Nicole le dice al guardia, al reconocerla, que la deje entrar. Al estar frente a la cajera, esta le pasa el cheque aún manchado de sangre. Esta piensa que es pintura derramada por sus hijos, entonces le pide la identificación. Yanaya le dice que no la tiene, que se la robaron. Entonces la cajera le dice que no puede cambiarle el cheque. Yanaya le dice que por favor lo haga. La cajera se niega. Entonces Yanaya saca el arma y nuevamente le pide que le cambien el cheque. Esto hace que la cajera se asuste y oprime el botón de la alarma silenciosa. La gerente se da cuenta de lo que sucede. En ese momento recibe una llamada de la policía. Informa que una mujer está cometiendo un robo al banco. Nicole ve la mochila que lleva Yanaya. Ve las luces que emite el proyecto de ciencia de su hija y piensa que es una bomba. Le informa a los oficiales y esto alerta más a la policía. Por otra parte, el oficial Raymond Civil van donde vivía Yanaya y se encuentran con todas sus pertenencias en la calle, incluyendo las medicinas diarias. Esta siente cierta empatía con Yanaya. Entonces la central informa de que ésta se encuentra en el banco, por lo que inmediatamente se dirigen hacia allá. Las cajeras se encuentran en pánico y comienzan a darle todo el dinero. Yanaya, alterada, les dice que no quiere el dinero del banco, que solo quiere que le cambien el cheque. Nicole les dice a las cajeras que le den lo que le toca por el cheque. Entonces uno de los clientes que estaba en la fila se acerca silenciosamente a Yanaya e intenta quitarle el arma. Entonces entran en un forcejeo que produce un disparo accidental. Este y el guardia de seguridad, en la confusión, salen del banco. La oficial Raymonds se ofrece para hablar con Yanaya. Considera de que esta tuvo un colapso mental por una serie de situaciones difíciles. Esta le explica a Raymonds de que ella no ha venido a robar, que solo vino a cobrar su cheque para poder pagar los $40 del almuerzo de su hija. La gente le explica que ella puede ayudarle, pero Yanaya le dice que nadie nunca le ha ayudado y cuelga el teléfono. Yanaya entonces ve en la televisión que están transmitiendo en vivo y ve al oficial que la había amenazado. Ella está segura de que él está ahí para dispararle, como ya lo había dicho, y se niega a salir del banco por temor a esa policía. Una de las cajeras toma su celular y comienza a transmitir en vivo. Por otro lado, la detective decide llamar nuevamente a Yanaya. Entonces esta le explica toda su situación y todos los eventos que ha pasado.
También le cuenta sobre el oficial que la amenazó y le indica que no puede salir por culpa de él, pues este dijo que la iba a matar. Mientras ella cuenta todo de una manera bastante triste. Esto fue transmitido en vivo por el teléfono de la cajera. También los noticieros transmitieron el video a toda la ciudad, lo que creó un sentimiento de empatía hacia Janaya. Cuando la situación parece que Raymond la tiene controlada y cree que está convencida de que ella va a salir, Janaya menciona que nadie puede ayudarle, que no va a salir mientras ese policía esté ahí. Entonces el jefe de la policía pide saber de quién ella está hablando y comienza a buscar a dicho policía. Entonces comienza a aglomerarse una multitud de personas con pancartas pidiendo que liberen a Janaya. Llega el FBI y llaman a Janaya. El oficial Brace del FBI, Janaya, le pide hablar con Kay. En ese mismo momento, su mochila comienza a sonar con el pitido y a parpadear una luz roja. Todos entran en pánico pensando de que va a estallar la supuesta bomba. Entonces saca el aparato y les explica que ese es el proyecto de ciencias de su hija para la escuela. Y se asombra de que todos pensaban que era una bomba. Al ver el error de todos, Janaya pide a Nicole que le diga a la policía que todo fue un error, que ella no tiene ninguna bomba, y sin embargo, Nicole dice que es mejor no decir nada, ya que esta es la única razón por la cual no han entrado por la fuerza, y le dice que no quiere que la lastimen, demostrándole una gran empatía. La oficial encuentra a la policía que le puso la multa y le retuvo el auto. Esta le dice el nombre del policía prepotente que amenazó a Janaya. Entonces, el oficial Raymond va donde el policía y lo golpea. Luego el jefe de la policía se lleva al oficial fuera de la escena. Raymond le informa a Janaya de que ya encontraron al policía y que ya puede salir. Pero esta se niega hasta que no le enseñen una foto, pues ella quiere saber si es el policía correcto. Mientras tanto, Brace, el oficial del FBI, no está de acuerdo con esto, pues él solo quiere utilizar la fuerza. Raymond entonces se enoja y va directamente a la puerta del banco. Entonces Nicole sale y esta le informa de que ya el policía no está. Janaya entonces le pide la foto y ella le envía su propio celular. Ahí puede ver de que sí era el policía que la había amenazado. Janaya le dice a todos que ya pueden irse, que ella va a salir también. Las cajeras salen, pero Nicole se niega a salir. Dice que saldrá con ella y le promete de que irá a visitarla a la cárcel. Janaya le hace prometer que también pague a la escuela por el almuerzo de su hija. Cuando están a punto de salir, recibe una llamada. Esta es su madre. Su madre le comienza a gritar exigiéndole saber qué ella está haciendo. Janaya comienza a darle explicaciones de manera nerviosa. Le dice que ella no robó el banco. Le trata de explicar lo que ha pasado, pero entonces su madre le dice algo que la paraliza. Esta le dice que su hija falleció la noche anterior, que ella fue incapaz de afrontar esa dura pérdida. Janaya se queda sin palabras. Se encuentra petrificada y entra en un estado de negación absoluta. Entonces podemos ver todo, unos flashbacks de lo que ha pasado. Ella no había estado con su hija en la bañera. No estaba saliendo del apartamento y entrando a su auto con Aria. Ella no llevó a Aria a la escuela. No recibió una llamada del colegio. Todo, absolutamente todo fue una construcción de su mente. Aria nunca estuvo en esos momentos con ella, pues había fallecido la noche anterior. Todo fue un estado disociativo producto del gran trauma que le produjo la muerte de Aria. Nicole ya tenía conocimiento de lo que pasaba. Sabía toda la situación y la manejó lo mejor que ella pudo. Igual que la detective. Esas actuaron con mucha empatía. Nicole la toma de la mano y le explica cómo debe salir. Ambas caminan hacia afuera. La detective los recibe y les dice que se den la vuelta. Se presenta y le ponen las esposas. La entran en la patrulla, mientras la detective observa con mucha tristeza a Janaya cuando se la llevan, la cual tiene todo el peso de su triste situación. Y así termina esta conmovedora historia. Al final podemos ver que esta sufre síntomas de un estrés postraumático complejo, con irritabilidad, disociación, flashbacks emocionales y pérdida gradual de la conexión con la realidad
con síntomas disociativos, presentando signos de fusión entre la fantasía y la realidad tras la muerte de su hija. Ella ve y actúa como si su hija estuviera viva, incluso horas o días después de su fallecimiento. Vivimos en un mundo que juzga antes de preguntar, que castiga antes de escuchar. Yanaya no es un monstruo, es el reflejo más incómodo del sistema que dejamos operar. Te pide que seas fuerte hasta que te rompes. Y cuando te rompes, ahí recién te miran, pero no para ayudarte, sino para juzgarte. Una madre jamás se rinde, pero también una madre puede romperse. Y eso no la hace débil, la hace humana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Comenta tu opinión frente a este gran film y la situación de su protagonista. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale like. Así que nos vemos y hasta la próxima.